¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. Hoy vamos a compartir juntos 6 tips que me han ayudado a mejorar muchísimo en mi fotografía de retrato, así que para esto nos vamos al estudio. ¡Entra intro! Bueno, chicos, en este video vamos a compartir 6 tips muy importantes y básicos para cualquier creador de contenido que quiera empezar en el mundo de la fotografía y más específicamente en el mundo de los retratos. El primero de ellos habla sobre acercar a nuestro modelo a nuestra fuente principal de luz. Ya sea que hagamos nuestras fotografías en interiores o exteriores, siempre aprovechemos cualquier fuente de luz que tengamos a la mano. En este caso yo estoy haciendo video, pero me estoy acercando muchísimo a mi fuente de luz. Mi fuente de luz está aquí a tope, estiro mi brazo y ya llega a mi fuente de luz. En el caso de la fotografía es igual. Si estamos trabajando fotografías en nuestras casas, busquemos algunas ventanas grandes, y si estamos trabajando en exteriores hay que apuntar a nuestro modelo hacia el sol. Pero ojo que no siempre las reglas se tienen que cumplir al 100% al pie de la letra, porque podemos hacer nuestras fotografías a contraluz y tener muy buenos resultados de igual manera. Esto nos va a ayudar también a no forzar tanto nuestra cámara en cuanto al ISO y conseguir fotografías con un mínimo de ruido. Por cierto, el video de cómo iluminar este espacio de YouTube les dejo acá en la tarjeta para que puedan visitar este video que también está en el canal. Y ya que estamos hablando de luz, el siguiente tip también está ligado con este tema, con el tema de la iluminación. Siempre tratemos de tener nuestra iluminación a 45 grados del rostro de nuestro modelo o la persona que estemos retratando. En este caso yo tengo mi iluminación a 45 grados. Si yo la tuviera de forma cenital, tendría muchas sombras causadas por el gorro o quizás por los ojos o en la parte de la papada. Por eso hay que tener mucho cuidado con los días muy soleados, especialmente cuando el sol está de forma cenital, y así evitaremos tener sombras tan duras marcadas debajo de los ojos, la nariz, del mentón, por ejemplo. Y es mejor aprovechar, como les digo, la luz a 45 grados y, por ejemplo, podemos aprovechar la hora dorada para poner a nuestro modelo con la cara frente al sol. Listo, igual estamos utilizando, como les dije antes, la luz a 45 grados para que las sombras no sean tan duras por debajo de los ojos y por debajo de la nariz y en la garganta, para que no parezca que hay una papada más grande. Entonces aprovechamos esta luz que está a 45 grados. Ya, igual ahora voy a estar un poco contrapicado para poder darle un toque especial a la foto y que no esté tan plano. Ahora les voy a mostrar cómo es esto de acá. Si estamos en este ángulo, creo que sería un poco más plana la foto. En cambio, si movemos este ángulo, creo que le da un toque muy distinto, ¿no? Entonces podemos aprovechar más incluso la luz y el rostro de la modelo. Así que vamos a hacer la foto. Ahorita estoy en velocidad 1/500, diafragma de 2,8 y un ISO de 50. 3, 2, 1, va. Ajá. Voy a cerrarme un montón. Deja que el cabello se te mueva, no importa, está bien. Se ve muy bacán. Buena luz, ¿no? Sí, muy buena luz. Listo. Voy a probar uno de este lado, ¿ya? Para así tener la luz un poco más directa. Antes la teníamos a contraluz, ya la tenemos un poco más con la luz directa. Así que vamos a apurar antes de que nos digan algo, porque creo que no podemos estar acá. ¿Listo? 3, 2, 1, va. No más cerrado. Listo, lo tenemos. El tercer tip que les puedo dar siempre que hagan retratos o cualquier tipo de fotografías que esté relacionada a personas es enfocar siempre a los ojos. Los ojos, como dicen, es la ventana del alma y es el medio por el cual nosotros podemos comunicar o transmitir con otras personas. El cuarto tip está relacionado con la postura de nuestro modelo y cómo dirigirlas. Yo creo que siempre un retrato con movimiento, bueno, entre paréntesis con movimiento porque es una fotografía, transmite mucho más que una foto más estática. Es decir, que puedo transmitir mucho más con la cabeza con un ligero movimiento a tenerla completamente estática y en una sola posición. La mayoría de veces nuestras fotografías van a transmitir mucho más si damos la sensación de movimiento en nuestras fotografías. Yo puedo tener un resultado completamente distinto a esta postura. Es algo que les voy a poder mostrar más adelante en este video.
El quinto tip tiene que ver con nuestra composición y encuadre, y es no limitarnos a tener un plano cerrado siempre que hagamos retratos. Un retrato puede ser de primer plano, puede ser un plano americano, puede ser un plano busto o puede ser un plano entero. Pueden utilizar el plano que ustedes quieran siempre y cuando tengan en cuenta lo que ustedes quieren transmitir. No es lo mismo este retrato a este retrato. El sexto tip que les voy a dar es buscar un fondo uniforme. Esto nos va a servir para que nuestro modelo o nuestro retratado sobresalga sobre todo el encuadre. Mientras tengamos menos objetos que distraigan en nuestra fotografía, mucho mejor. Y el último tip que les voy a dar es uno de los más importantes, es la postproducción de nuestros retratos. Es aquí donde vamos a poder colorizar y destacar los rasgos más importantes y llamativos de nuestro retratado o modelo. Ya sean acentuar pecas, iluminar mejor los ojos, quizás las arrugas, siempre hay algo que va a llamar mucho más la atención de nuestro retratado. Y ese va a ser el rasgo principal de nuestro retrato. Para eso pueden utilizar el programa de edición que ustedes prefieran. En mi caso yo utilizo Lightroom y utilizo Photoshop para hacer algunos montajes, pero generalmente para colorizar utilizo Lightroom y para acentuar algunas cosas utilizo Photoshop. Pero tranquilo, si sientes que hay mucha información en este video sobre cómo empezar en la fotografía o en el mundo de los retratos, te dejo un ejemplo específico sobre mi experiencia. Este retrato se lo hice a mi hermana hace muchos años y este retrato es de la misma persona y hecho por mí también, pero es uno de los más recientes que se lo hice. De este retrato a este retrato hay aproximadamente 4 años de experiencia y en todo este tiempo he sabido enfocarme más en los detalles y en planificar mejor cada una de mis fotografías. Así que te invito a que cojas tu cámara y sigas los tips que te he dado y hagas tu primer retrato. Y aunque suene muy cliché, no te olvides que la práctica hace el maestro. Bueno chicos, estamos acá en un parque de Miraflores que es en Lima, Perú. Se llama María Reich, así que vamos a empezar a hacer los retratos. Y en este video me va a acompañar Stephanie. Vamos a hacer fotos de retrato y en este caso voy a utilizar la Sony A7 III y un lente Tamron 28-75mm que es de diafragma 2.8. Así que vamos a arrancar con planos más cerrados y vamos a ir avanzando con planos abiertos. Así que vamos. ¿Mirando la cámara? ¿O? Sí, mírame acá primero. Ahora trata de ver hacia el sol. Con la otra mano puedes hacerla. Ajá, sí. ¿Puedes sentarte ahí un toque? Ah, las flores salen como rojas, ¿no? Ah, mira, se ve chévere. Se ve mejor acá, ¿no? Nunca Se ve bacán, ¿no? eso. Sí, sí, bonita. Listo, 3, 2, 1, va. Ajá. 1, va. Listo. Ajá. 3, 2, 1. Una más. Creo que ya más o menos hace esto. Y sí, así. Creo que es en ambos pies, como si se estuviera cayendo. Sí, no importa si te vas luego, yo voy a tratar de agarrarlo antes. Un poquito más de perfil. Listo, 3, 2, 1, va. ¿Una más? ¿Con los dos así o con uno así? No, con ambos creo. 3, 2, 1, va. La chompa que me mostraste, ¿te acuerdas? Ya. Puedes usar la chompa y mantener el jean. Se ve chévere así, es más como, ¿cómo se dice? Vintage, más tranquilo. Ahora las dos al mismo nivel. Las dos manos al mismo nivel, ajá. 3, 2, 1, va. Listo. La medida del lente lo voy a utilizar en 50 milímetros para poder hacer un retrato. Y voy a utilizar el rebotador porque voy a colocar a la modelo un poco a contraluz. Entonces voy a aprovechar la luz que viene detrás de ella para rebotarla y que la ilumine. Así que vamos a probar. Creo que si te quedas parada no hay problema, ¿eh? Ajá. Sí, creo que no hay ningún problema. Se ve bien. Se ve mejor. Listo. ¿Ahí? ¿Está bien? Sí, quiero probar dónde está la luz. ¿Puedo agarrar el rebotador? Sí, voy a probar primero a ver si puedo yo para que puedas grabar. Creo que ahí. Voy a utilizar la luz dorada. Puedes dejar que el aire igual se lleve a tu cabello para que se vea más natural todo. Mira hacia allá, hacia el borde de allá. Mírame acá ahora. Listo.
Sí, ahí. Ahí, mejor. Sí, 3, 2, 1, va. Déjame ver. Vamos a revisar. Se ve bacán, ya, parece karateca. Mira. Uy, es cierto. Yo lo que voy a borrar a la gente que está ahí atrás y ya. Para esta foto igual utilicé, como le digo, 50 milímetros, pero vamos a hacerlo un poco más angular para que se vea más dinámica. A ver. Espera, a ver. O sea, hay como que igual está bien que tapes porque el pelo creo que se le Sí, a mí me gusta cómo se ve, porque se ve, no sé, se ve diferente, no se ve tan posadito. Entonces se ve chévere. ¿Está bien así o para este lado? No, está bien con el otro. Listo, a ver, 3, 2, 1, va. Míralas por el sol. La mayoría de veces la idea de un retrato es crear fotos un poco distintas y que llame la atención de nuestros sujetos, en este caso de Stephanie, que es nuestra modelo. Y vamos a aprovechar las sombras de estas tiras de protección donde no hay paso, y vemos que hay sombras, ligeras sombras delgadas, no tan marcadas en su rostro, y esto es lo que va a llamar más la atención y va a complementar a nuestra fotografía y a nuestra composición. Entonces vamos a probar. Estoy a 50 milímetros igual, un ISO de 125, diafragma de 2,8 y una velocidad de 1 partido en 1000. Una más. Voy a hacer un poco más por acá. Listo. Ajá. Ajá. Sí, la otra mano, la de atrás, trata de ponerla así, un poquito así. Ajá, sí. ¿Ya? Espérame. Me voy a quitar un poco esto, así que quizás no se me escuche, pero todo por la foto. Listo, 3, 2. Sí, igual mira, quizás tu cuerpo, para que no estés, porque eres más alta que esto, trata de que tus pies los pongas más adelante y caigas así. Pero hay que hacerlo más por acá, para que no estés tan pegada a ese asiento de allá. Ahí. Ajá. Y no te olvides de la mascarilla igual. Ay, yo pensé en la tetita de la mascarilla. El cabello así para ti está bien. Sí, voy a tener rebotador. Vandalismo. Ya. Listo. 3, 2, 1, va. Igual atrás vamos a aprovechar, hay una pequeña luz de sol. Ajá. Uy, qué brutal. Se ve muy bacán. Igual la ayuda del rebotador es muy importante para poder evitar que en contraluz nuestra foto salga muy oscura por el rostro de nuestros modelos. Ese aire está muy bacán. Ajá. Vamos a hacer. Sí, vamos a hacer una horizontal. 3, 2, 1. Ahí, va. Un poquito más para allá. Ahí. Ajá. Ajá. 3, 2, 1. Está así nomás, Sí, normal así. Puedes ponerla en tu mascarilla, mira. Se ve la mascarilla atrás. Ajá. Listo, ahora estamos dentro del carro. No, estoy hablando yo solo. Ahora para el otro lado, para aprovechar la luz del sol, así. Listo. Ahora estoy usando un ISO de 125, un f de 2,8 y la velocidad estoy a 1,640. Ahí está bacán, fíjate ahí, la pierna
cuadra la más así. No, esta de acá. La que está caída la tenías más recogida así. Ajá. Me voy a ir para acá. Ahora vamos a aprovechar estas redes, que es de un campo de fútbol, para que ella pueda recostarse de esta forma, y vamos a tratar de enfocar solo la red de este lado y no de este. Entonces vamos a enfocar mucho de este lado. Voy a utilizar el diafragma de 2,8 que lo estoy utilizando hace rato, así que vamos a probar. Listo, 3, 2, 1, va. Ajá, así, muy bien, se ve muy bacán. A ver, les voy a mostrar a los chicos un video acá. Ya. Trata de mirar así hacia allá. Les voy a explicar. Acá tenemos un encuadre medio, se puede decir. Lo importante de un buen retrato es darle el espacio correcto a la dirección de la mirada. Si cortamos la foto para este lado, vamos a apretar mucho al modelo. Entonces, si cortamos de este lado en la dirección de la mirada, creo que va a ser una mejor foto y por ende un mejor retrato. Entonces quería mostrarles esto para que tengan la idea de cómo podemos componer nuestras fotografías. Ahí. Listo, 50 milímetros, ISO 125, 2,8 y la velocidad de 1 partido en 1000. Voy a subir un poquito el ISO hasta 100, hasta 200. Listo, 3, 2, 1, va. Una más. Ajá, una más. Tu mirada más tranquila, más relajada. 3, 2, 1, va. A ver, déjame ver. Ahí. Ahora mírame acá arriba. Ahí, ajá. Voy a cerrar más. 3, 2, 1. Listo, queda. Y hemos llegado a la parte final de este video. No se olviden de suscribirse, darle like a este video y compartirlo con sus amigos si es que les gustó. No olviden dejar sugerencias para próximos videos y seguirme en Filtergrade y en Gumroad para que puedan conseguir assets o recursos audiovisuales para sus proyectos. Muchas gracias, Stephanie, por estar con nosotros en esta sesión y por ayudarnos. ¿Quieres decir algo? No, muchas gracias, de verdad. Miguel es un capo, un experto. Suscríbanse y muchos besos. Chao, nos vemos en otro video. Chao.